Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra transmisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Pero gracias a Dios también porque Él quiere entrar no solo a nuestros hogares, sino también permanecer en nuestros corazones. Y que el podernos congregar hoy de esta manera sea un espacio a través del cual le decimos: sí, Señor, queremos que tú gobiernes nuestras vidas, que tú llenes nuestras casas, que como iglesia del Señor podamos mantener llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. No dejen de congregarse, dijo el escritor a los hebreos. Algunos lo tomaron por costumbre en el primer siglo y quizás hoy también. Pero quiero darle las gracias a todos aquellos que han estado ahí atentos y pendientes y que saben: hoy es un día para congregarnos, poder estar unidos en el mismo espíritu y poder adorar al Señor, poder hoy recibir la palabra y poder como iglesia mantenernos firmes y en pie. Por eso, a quien nos puede ayudar a mantenernos todos los días de nuestra vida, oramos y decimos: Padre, gracias. Gracias por un día más, un día de gracia, un día más donde podemos experimentar tu favor, tu bondad, tu fidelidad. Otra vez poder decir: no hay en ti sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No has cambiado, no vas a cambiar. Eres el mismo en todos los tiempos y en todas las temporadas de la vida. Y hoy podemos venir con seguridad a ti para encontrar en ti reposo, descanso, dirección, pero también para entregarte nuestra adoración. Porque hemos preparado, Señor, nuestro corazón para adorar, para alabarte. Hemos preparado hoy nuestro ser también para entonar cánticos de libertad, cánticos donde proclamamos el señorío de Cristo, cánticos donde podemos proclamar tu gobierno sobre nuestras vidas, cánticos a través de los cuales decimos: solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Así que hoy nosotros, como hijos tuyos, podemos decir: si tú nunca has cambiado, nosotros también como iglesia levantaremos hoy y siempre una canción al único y sabio Dios, que se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero
Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. La iglesia canta junta. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación te rinde adoración. Dios en su trono está, venid y adoradle, contempladle, nadie es como él, venid y adoradle.
su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder, con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. La iglesia confiesa junta. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y ¿Quién es Dios en medio de un tiempo difícil? ¿Quién es Dios en buenas temporadas? La Biblia enseña que Dios siempre es el mismo, que Él no cambia, que Él está por encima de toda circunstancia, que Dios no tiene ningún tipo de variable. Él es quien dijo que era y es quien es todos los tiempos de la vida humana. Ese mismo Dios que habita en un eterno presente, entonces nunca cambia. Él es, dice la palabra, inmutable. El asunto es que somos los seres humanos los que estamos cambiando de tiempo en tiempo y muchas veces esos cambios no son positivos.
Esos cambios no agregan valor a nuestra vida, ni mucho menos le agregan valor a la vida de otros, ni tampoco son expresiones correctas de la fe, en este caso para nosotros como cristianos. Y precisamente por esos cambios negativos que podemos experimentar, generamos una serie de problemas que no solamente nos van a poner a nosotros en problemas, sino que ponen a otros también en problemas. Y pensando en esto, quiero que recordemos un poco el texto que estuvimos observando el domingo pasado. Dice que el pueblo de Israel sale libre de Egipto y salieron. Y poco después este pueblo ha empezado a quejarse. Sí, porque dicen ellos de una serie de privaciones que no pueden ahora disfrutar. Y el Señor escuchó lo que ellos habían hablado y el Señor se enojó contra ellos. También como Moisés se enoja al tener que escuchar el lloriqueo de este pueblo, sus lamentos, la murmuración entre el uno y el otro. Obviamente este pueblo se queja porque dicen que en Egipto les iba mejor, que comían mejor. Y hacen un listado de cosas que parece ser eran parte del menú diario, porque ellos dicen que lo tenían en sobreabundancia, pero no es cierto cuando uno mira toda la realidad dentro del contexto bíblico. Ahora, Moisés en su molestia va y habla con Dios, le expone una queja al Señor y Dios le responde a él. Y lo que le va a decir el Señor a él es que va a poner de su espíritu, del mismo espíritu que puso en Moisés, va a colocar en 70 hombres, líderes, jefes, ancianos reconocidos en la nación de Israel, y que sobre ellos estaría el espíritu del Señor y que ellos llevarían juntamente con Moisés la carga del pueblo. Y así entonces Moisés no tendría que soportar toda esta carga solo. Dios también dice que ha escuchado el gemido y ha escuchado la murmuración y ha escuchado los quejidos de un pueblo que dicen que en Egipto ellos estaban en mejores condiciones. Ahora, el detalle aquí es que Dios les va a mejorar la condición y les dice que les va a dar carne porque estaban hartos, recuerden ustedes, hastiados de comer pan del cielo. Ese maná que tenía sabor a panecillo recién horneado con aceite de oliva. Ese mismo panecillo que tenía sabor a hojuelas con miel. ¿Qué dicen ellos? Estamos cansados de comerlo, queremos carne. Y el texto seguirá diciendo que Dios un día envía codornices que vuelan a la altura que ellos pueden atraparlos. Y fueron extremadamente llenos de codornices, porque dice que cada familia tomó tantas codornices como quisieron y las prepararon. Y la historia termina diciendo que este pueblo empezó a comer, y literal casi que es como Dios les había dicho. Y cuando ellos estaban saciándose de la carne, dice que Dios los vio y se enojó en gran manera, y estaban llenos de carne, y allí murieron. Y allí se llamó ese sector donde ellos fueron sepultados las tumbas de la glotonería. El texto advierte acerca de algunos movimientos que acarrean problemas. Y el primero es la queja. Y quiero que ampliemos un poco esta noche el riesgo en el que podemos entrar cuando la queja se hace parte de nuestra vida. Un mal hábito que muchos tienen: quejarse, lamentarse, protestar y murmurar. Quejarse de todo, quejarse por todo, realmente no conduce a nada. Escúchelo, no soluciona absolutamente nada. Lo que hace es convertir a quien se queja en una persona totalmente negativa. La queja atrae realmente los problemas. Y diría yo, después de leer este texto, que quien vive quejándose de la forma incorrecta, lo que hace es ponerse en desventaja frente a Dios. Escuche esto. Una encuesta hecha por el Ministerio de Trabajo afirma que el colombiano suele quejarse 22 veces al día. Escúchelo. Casi que diríamos que el colombiano se queja una vez por hora, aunque podría ser más si le restamos el tiempo que dormimos. Este pueblo se quejó de las privaciones que tenían en ese momento. Las privaciones, es decir, lo que no tenían.
les oscureció los ojos y no podían ahora ver los recursos disponibles que Dios había puesto a la mano de ellos. Creo que un gran detalle aquí es el hecho de dejar de agradecer o de ver la provisión inmediata, quizás por lamentarnos por aquello que tuvimos y ahora no tenemos, o por aquello que anhelamos tener que aún no ha llegado a nuestras manos. Quejarse por todo era la característica del pueblo de Israel. Quejarse por todo es muy distinto al consejo del apóstol Pablo: den gracias por todo. Y aquí, cómo ellos se van a enfrentar a un momento que causa dolor. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que ellos no aprendieron la lección. Nosotros sabemos que la vida humana está hecha de tiempo en tiempo. Y en la vida humana tenemos temporadas, algunas buenas y otras no tan buenas. Sin embargo, todas nos dejan una enseñanza y todas terminan siendo útiles para la formación de nuestro carácter. Y todas las situaciones de la vida, por onerosas que parezcan, nos van a permitir conocer aún más a Dios, conocernos a nosotros mismos, para que en ese conocimiento de Dios y de nosotros podamos ser dóciles a la obra del Señor en nuestras vidas. Y ahí, en una vida de entrega, escúcheme bien, y de gratitud, podamos atraer, si me permite usar ese término, el fuego de Dios a nosotros. Ese fuego de Dios que viene para guiar. Porque este pueblo veían cómo el fuego de Dios ardía en la noche e iluminaba el camino para ellos poder conducirse en medio del desierto. Pero también la Biblia dice que ese fuego de Dios viene para purificar nuestra alma, para purificar nuestros pensamientos, para limpiarnos. Y también viene ese fuego para avivarnos. Ese fuego de Dios en el Espíritu Santo, que nos aviva en una pasión por Dios, que nos aviva en una entrega por Dios, que nos aviva en una rendición completa a Él, a su palabra, y nos aviva para ir por otros también, no solo por nosotros mismos. Y el texto dice que después de que esta gente empieza a murmurar, el fuego del Señor ardió entre ellos. Pero escuchen esto: la queja trajo un fuego calcinante. Porque aquí, cuando cae el fuego, no es que alguien quede avivado en su fe, no es que otro quedó purificado, y no es que otro fue guiado, sino que vino un fuego que consumió y quemó. Y yo creo que esto aquí a nosotros nos advierte: hey, cuidado con esa queja subjetiva, cuidado con esa queja en la cual generalmente siempre hay exageración. Esa queja subjetiva en la cual hay mentira, y esa queja subjetiva en la cual hay reclamos injustos. Yo creo que debemos aprender a ser preventivos respecto, y permítanme usar el término de esta versión, respecto a esa gentuza que provoca protestas injustas. Es decir, el texto dice que de esa gentuza que había salido con ellos de Egipto, es decir, personas que eran de otras naciones y no judías o no hebreas, ellos empiezan a generar una molestia, hablar de sus molestias, y vuelven corporativo o colectiva la queja y la murmuración contra Dios y contra el liderazgo. Hay que ser preventivos en este tiempo donde tanta gente se empieza a quejar, y aún muchas personas dentro de la familia de la fe lo único que hacen es quejarse y lamentarse de lo uno y de lo otro. Y allí nosotros tenemos que cuidarnos de esas personas que no hablan un lenguaje de fe, de esas personas que su carácter no es un carácter maduro y forjado a la imagen de Cristo. Cuidarnos de aquellos
Cuidarnos de aquellos que no tienen una profunda comunión con Dios, no porque seamos mejores que ellos, sino por lo frágiles que somos y lo fácilmente influenciados que podemos ser por ellos. No es porque seamos más santos, no es porque pecamos menos, no es para no contaminarme, porque es el asunto más aquí, porque lo que ellos dicen, porque lo que ellos hacen, a mí me contamina, a mí me puede dañar, y peor aún, me puede llevar a hablar en queja, me puede llevar a mí a hablar en murmuración contra el Señor. Hay que tener cuidado de esas personas que pueden estar tan cerca o un poco cerca, pero están tan desconectados de Dios, tan desconectados de la palabra, que pueden generar en nosotros una profunda desconexión y nos pueden exponer al fuego consumidor del Señor. Yo creo que en este tiempo y mientras meditaba este texto, pensaba un poco de cómo el Señor al inicio de esta temporada fue tan reiterativo en adorar al Señor. Fue tan reiterativo en no dejen de alabar al Señor, no dejen de contemplar al Señor, no dejen de exaltarle al Señor. Levanten un cántico de alabanza, levanten un cántico de adoración. Entendía por qué el Señor desde el comienzo insistió tanto en que no paráramos de alabarle, insistió tanto en que no paráramos de adorarle. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que con los días la tendencia humana es empezar a murmurar, es empezar a quejarnos, es empezar a lamentarnos, y eso nos puede exponer a un fuego que consuma y que calcina. Este pueblo que días atrás había levantado un cántico de libertad, ahora hablan tan diferente. No puede haber entonces, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede salir de una misma fuente voz de adoración, de alabanza, de exaltación, y luego quejas, y luego comentarios inapropiados, y luego apreciaciones subjetivas. Coherencia, coherencia. Puesto que las quejas y los lloriqueos que molestan al Señor también pueden molestar a quienes lo escuchan. Esas quejas y esos lloriqueos que molestan al Señor son aquellos que no se hacen a sus pies, sino que los hacemos voz populi. ¿Sabe cuál es la queja que a Dios le molesta? Note que aquí en el texto lo que vamos a encontrar es lo siguiente: no es que no podamos quejarnos, no es que no podamos expresar nuestra inconformidad respecto a algo. El asunto es dónde y con quién lo hacemos. Y aquí el problema fue que ellos esa queja no la llevaron al Señor, sino que empezaron a decirla entre ellos, de un lado al otro, y empezó a contaminar corazón tras corazón. Creo que algo de lo que tenemos que cuidarnos en este tiempo, porque es demasiado contagioso, es la quejadera, la murmuradera, esas protestas subjetivas. Por eso no use las redes sociales para estar levantando quejas subjetivas y sesgadas. Si ha de levantar una queja, analice desde los diferentes ángulos. Piénselo, argumente bien para que su queja genere una reflexión. Pero es tan fácil levantar una queja tirándole piedra al otro, diciendo que yo sí decidí bien, que yo sí tengo una forma correcta de ver la vida. No, analice, tómese el tiempo, no por emociones salir a las redes a escribir. Tómese el tiempo de hacer un análisis objetivo. Obsérvelo desde las diferentes posiciones y luego haga una argumentación válida que edifique y deje pensando a quien lee lo que usted ha puesto en sus redes sociales. No apague una buena conversación con alguien por empezar a hacer quejas inútiles. No deje que esas buenas conversaciones que pueda tener con su familia o amigos tomen una ruta desviada, cuando puede conducirles a la sana edificación de los unos para con los otros. Alguien dirá, pero yo necesito quejarme en este tiempo porque me parece injusto
lo que hace el gobierno, lo que hace el liderazgo, lo que hace mi familia, lo que hacen los vecinos, lo que hacen los empresarios. Entonces vamos a ir a quejarnos con quien puede decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que nuestra actitud y corazón mantenga fiel a Dios en adoración y en alabanza. Para que no dejemos de contemplarle a Él mientras observamos la realidad desde la perspectiva de Dios. Porque en el texto hay dos quejas. En el texto hay una que suena como a murmuración de pasillo. Hay una queja que suena como a murmuración de pasillo. Y hay otra que es una queja expuesta en oración. Note que son muy diferentes. Todo un pueblo quejándose los unos con los otros, hasta que llega a oídos de los líderes. Pero hay un líder que escucha eso y él levanta su propia queja. Él se siente mal, pero va inmediatamente al Señor y expone su queja en oración. Y esto es mucho más enriquecedor, edifica más. Esto me permite ir en la dirección correcta, porque voy a ir a hablarle qué pienso, qué siento, cómo me siento, cómo estoy, a quien es el dueño de mi vida. Y Él de alguna manera va a reordenar mis pensamientos, va a reordenar mis sentimientos, me va a dar luz en medio de ese momento oscuro que yo puedo tener. De hecho, cuando uno mira el texto, se da cuenta que los resultados hablan por sí solos. Porque unos fueron calcinados, otro fue instruido. Moisés recibió instrucciones del Señor. Y creo que en esa instrucción también vamos a aprender algo por este tiempo. No solamente vamos a recordar una murmuración subjetiva y puesta en el lugar incorrecto, me pone en problemas. Una queja llevada a los pies del Señor, seguro que puede dar nosotros muy buenos resultados, porque recibimos muy buenos instructivos. Por eso, no trates de ir solo, o no trates de sobresalir solo. Una frase que se ha dicho hace mucho tiempo y que quizás para alguien pueda sonar un tanto ambiguo: el tiempo del llanero solitario acabó hace mucho tiempo. Y hasta aquí vemos un Moisés que va solo, pero sabe ir al Señor, y ahí es donde el Señor le va a decir: de aquí en adelante tú no vas a ir solo, y tú no vas a llevar esta carga solo. Levántate de líderes. Vamos, levanta unos líderes y le da unas características que sean reconocidos en el pueblo, que sean ancianos del pueblo, y que ellos lleven contigo la carga. Tienes un proyecto ahora, tienes un plan. En ese plan no puedes ir solo. Si tú tienes un plan, en ese plan debe haber incluido un equipo que responde a la pregunta: ¿con quién voy a hacer esta tarea? Pero si en la tarea que quieres hacer vas solo, yo te pido que pares un momento y replantees el proyecto. Porque va a llegar un momento en que te vas a fatigar, y va a llegar un momento en el que vas a desear morirte, y luego podrás culpar a Dios. Te metes en grandes cosas, es decir, abrazas tus sueños, los conviertes en planes, haces toda una estrategia, pero te vas solo y caminas solo. Y hay un día en que te vas a fatigar, porque no solamente en la vida hay que saber lo que se tiene que hacer, no solamente se requiere de saber cómo yo lo voy a hacer, es indispensable también saber con quiénes yo voy a realizar esta asignación para poder llegar a un propósito, para poder llegar a un destino correcto. Y aquí, un líder que se encuentra en depresión, porque todo lo está haciendo solo, frustrado,
agobiado, arrinconado. Cuando leo un poco a Moisés me acuerdo del profeta Elías, que en su profunda depresión, desolación, me quiero morir, no quiero seguir adelante. Préstele atención a esto. Todo proyecto, todo plan que Dios nos haya entregado, siempre va a incluir un equipo de trabajo. Siempre. Quizás si tus planes no incluyen a otro tipo de servidores que vayan contigo, quizás sea tu plan, pero no el plan de Dios. Quizás ese proyecto en el cual no haya nadie o muy pocos a los cuales vincular, porque quizás eres tú el que vas a brillar, o eres tú el que te sientes capaz de llevar adelante el proyecto. Quizás no sea un proyecto, un plan de Dios, quizás sea solo tuyo, porque en los planes que Dios da siempre vincula a otros. Aquí Dios, en su respuesta a una queja, le dice a Moisés: escoge líderes, 70 para que hagan la tarea contigo. Más adelante uno puede mirar la historia y quizás Moisés no entendió muy bien la instrucción. Algún día viene su suegro y empieza a observar lo que su yerno hace y le dice: Moisés, ten cuidado con lo que tú estás haciendo. Esto que tú haces es demasiado oneroso para ti solo, te vas a fatigar. Y le dice: Moisés, tienes que formar y tienes que tener gente quien trabaje contigo. Tarde que temprano te vas a quemar. Es más, y es el gran consejo del suegro a su yerno, que marca la pauta del trabajo en equipo. No ser grupos de trabajo donde cada uno hace lo que tiene que hacer y se desentiende del otro, sino un equipo de trabajo donde se hace un engranaje, donde lo que yo hago bendice al otro compañero de mi equipo, pero lo que él hace me bendice a mí, y juntos hacemos eslabones para llevar a cabo, en este caso, el propósito de Dios a una sociedad que lo requiere. Jesús vino del cielo a la tierra. Jesús es el maná que descendió del cielo. Jesús es quien viene y coloca el cielo en la tierra, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Escúchelo bien. Y entra en un tiempo de intimidad con el Padre, en oración y ayuno. Y cuando va a iniciar su ministerio, lo primero que hace es llamar un grupo de hombres. Empieza a formarlos, trabaja con ellos, los ve trabajar y luego los comisionó. Y creo que ahí nosotros también debemos aprender que en todo tiempo tenemos que ir acompañados de un equipo, que hablamos el lenguaje de Dios, que hablamos el mismo lenguaje, a esos en los cuales Dios ha puesto el mismo espíritu. Es tan fundamental esta verdad. Es una garantía de Dios al decirle a Moisés: yo pondré del mismo espíritu que puse en ti, en ellos, para que hablen el mismo lenguaje, para que caminen en la misma ruta, para que vayan al paso, para que sean coequiperos el uno del otro, para que se impulsen el uno al otro. Y quizás cuando alguien se queda solo en el camino, se aísla, debería revisar de qué espíritu está bebiendo, cuál es el espíritu que lo está guiando. Y aquí, que en medio de las situaciones que vivimos, un gran riesgo es buscar soluciones inmediatistas. Creo que algo que nos hace mucho daño es salir corriendo por una emoción y querer actuar bajo una emoción. Este pueblo, en medio de la queja, sus emociones negativas, reciben carne,
pero eso que estaban recibiendo los iba a llevar a la muerte, porque dice el texto que ellos murieron. Y se llamó ese terreno, el terreno de la glotonería. Quizás porque quisieron comer más de lo que podían comer, porque querían más de lo que realmente estaban obteniendo. Y ahí la necesidad de que nosotros busquemos, escúcheme esto, que usted y yo busquemos a quien no tiene variable, pero sí tiene un plan. Busquemos a ese Dios en el cual no hay variaciones, pero sí hay un plan. Y con Él podemos seguir caminando este desierto o haciendo este peregrinaje, siguiendo esta ruta, como quiera llamarlo. Y vamos a llegar donde Él dijo que nosotros íbamos a llegar. Este pueblo dio vueltas y vueltas. Habían salido de Egipto y su peregrinaje iría de 11 a máximo 18 días, sería todo. Puesto que Dios, por cuidarlos, les puso una ruta un poco más larga, pero llegarían al destino. Pero esto que podría haber durado no más de 18 días, terminó convirtiéndose en 40 años. Dieron demasiadas vueltas. Y lo triste es que ellos no llegaron a la tierra prometida. Y cuando uno lee toda la historia se dará cuenta que el gran pecado de ellos fue la murmuración y la queja, la subjetividad con que vivieron la vida. Y sabe que muchos se pierden de poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas por la manera tan subjetiva que responden a la vida, por la manera tan subjetiva en que responden al llamado de Dios, a las exigencias de Dios y a los momentos difíciles. Es que son las temporadas complejas las que muestran el material del que está hecho nuestro carácter y nuestra fe. Y aquí, recordar que la vida en Cristo no se trata de vivir dando vueltas. Se trata de mantener la actitud correcta frente a Dios. Frente a un Dios que es santo, que es fuego consumidor y que ante todo tiene un plan el cual nos lo ha revelado en Cristo Jesús. Se trata de mantener un corazón correcto frente a un Dios perfecto que tiene un plan, que escucha lo que nosotros decimos, quizás tras las puertas. Que Dios nos guarde de estar diciendo tras las puertas lo que no tenemos que decir o no bendice al Señor. Llevarnos a la tierra prometida. Para nosotros la nueva Jerusalén es el plan, no sin antes enseñarnos que en Cristo está la mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir todo tiempo, por difícil que parezca. Dios es bueno. Dios tiene un plan y el plan es perfecto. Y en el peregrinaje desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, en cada estación, en cada parada, en cada circunstancia, Él estará ahí. Y nosotros necesitamos sencillamente tener un oído afinado a su voz, una visión de reino y una actitud correcta. Y cuando tengo muchas ganas de quejarme, yo iré a sus pies y dejaré que Él me dé una instrucción. Cuando las cosas no estén saliendo bien, entonces yo voy a correr al que me llamó y me puso en este plan y me dio un destino, me marcó un destino. Yo voy a ir a Él de tal forma que esta travesía yo la termine en el lugar correcto. No voy a tomar atajos, pero tampoco me voy a perder la dicha y el gozo de disfrutar lo que Él preparó. Por eso, lleguemos juntos al final de esta pandemia. Vamos a llegar juntos, vamos a celebrar juntos algún día. Pero para esto se requiere
poner las quejas en el lugar correcto, rodearnos siempre de las personas correctas y de fijar nuestra mirada en ese único Dios verdadero que nos ha sido revelado en Cristo Jesús. Y al final no tendré miedo a la muerte, todo lo contrario, estaré seguro que en Él está la vida y estaré seguro que en Él está mi eternidad, mi propósito, mi asignación y mi destino, y pueda seguir transitando sencillamente porque Dios me está viendo, me está escuchando, me está guiando, me está conduciendo y me llevará donde Él se propuso llevarme y llevarnos en Cristo Jesús. Te pido, abre nuestros ojos para contemplarte en medio de la realidad que cada uno vive. Ayúdanos pues a reconocerte como el Dios fiel, proveedor, sustentador, que cuida en el día y en la noche. Ayúdanos a contemplarte, para que al contemplarte a ti sepamos disfrutar la vida y sepamos vivir la vida. Que ser contemplativos de ti, Señor, nos permita vivir en la objetividad de la palabra y en la objetividad del Espíritu Santo. Señor, pido hoy por cada uno de los que me está viendo ahora, por las familias que están ahora frente a la pantalla. Oro para que desde cada uno de nuestros hogares se apague la queja y se avive la alabanza y la adoración. Que nos guardes el corazón de quejarnos de ti o andarnos quejando injustamente de otros, pero que más bien sepamos en todo tiempo decimos gracias. Aunque no entiendo lo que vivo, gracias. Y como tú no has cambiado, entonces mi cántico tampoco cambia para ti. Sigue siendo un cántico en el cual podemos reconocerte a ti como nuestro Señor y como nuestro Dios. Y orar, ayúdanos a alinearnos con las personas correctas. Alinearnos con las personas correctas, no para llevar a cabo mis planes personales, sino para trabajar en pro del plan eterno de Dios, en el cual hemos sido vinculados y asignados. Que sepamos discernir, escuchar, y que cualquier persona que pueda encajar en el contexto de gentuza, nos sepamos separar a tiempo. No porque seamos mejores que ellos, sino porque sabemos lo fácilmente que nos pueden influenciar para mal. Y por amor a ti, nos separaremos. Por amor a ti, nos alejaremos. Y por amor a ti, seguiremos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y con paciencia nos seguiremos uniendo como iglesia, como un solo ejército, como un solo cuerpo, que sigue diciendo: creemos que fuimos creados para alabarte y adorarte, que fuimos creados para la alabanza de tu majestad, para reconocer y adorar a aquel que en su gracia nos salvó en Jesucristo y nos guía por su Espíritu. Para seguir como iglesia caminando al recordar que nos llamaste, Señor, para vivir en una armonía y una unidad que solo nos puede ser dada por el Espíritu Santo. Que como iglesia podamos servirnos los unos a los otros, tanto como nos sea posible,
como pueblo tuyo, poder seguir creciendo en carácter a partir de nuestra rendición a ti, y que como pueblo de Dios sepamos anunciar las buenas nuevas de salvación, que no haya en nuestra boca murmuración o queja, sino alabanza y adoración a ti, palabra que edifique al que la escucha, y a quien no te conoce las buenas noticias de salvación, las cuales nos han sido reveladas en Cristo Jesús. Amén. Como anunciamos la semana pasada, esta es hoy nuestra última transmisión de la noche. No volveremos a estar transmitiendo los miércoles en la noche. Seguiremos transmitiendo los viernes nuestro tiempo de oración a las 6 de la mañana y la transmisión del domingo a las 10:30. ¿Qué haremos ahora? No es que querramos ausentarnos. Les decía que tenemos un plan pastoral y es que queremos estar más cerca. Queremos poder mirar la manera de estar más juntos y poder ayudarnos a crecer espiritualmente los unos a los otros. Así que queremos entre semana hacer una pastoral mucho más cercana. Queremos trabajar por sectores. Queremos estar otra vez tan cerca como nos sea posible. Y les estaremos anunciando entonces la manera en que vamos a hacer estos acercamientos. Queremos vernos un poco más frecuente vía Zoom en tiempo real. Queremos hacer algunos acercamientos siguiendo los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos. Así que no es que nos vayamos a ausentar, sino que todo lo contrario, nos vamos a acercar más. Téngalo en cuenta, no nos estamos ausentando, nos estamos acercando aún más. Así que puede estar atento a las instrucciones que recibirá como comunidad local, a través de los grupos de conexión, a través de las redes y de todas las maneras en las cuales nos hemos estado colocando en contacto en medio de toda esta experiencia que el Señor nos está permitiendo vivir por este tiempo. Los niños siguen haciendo su trabajo con el equipo de maestros en eKids. Así que entonces recuerden que todos los domingos, papitos, como padres tenemos una responsabilidad: conectar a nuestros niños. Esa es nuestra tarea, conectar a nuestros niños todos los domingos 11:50 para que ellos también puedan ser edificados sobre el fundamento de la palabra. Seguimos en los grupos de conexión, esto no ha parado. Seguimos trabajando en las redes de parejas, de mujeres, de jóvenes. Y el proyecto social tampoco ha parado. Seguimos haciendo un trabajo social siempre que nos sea posible, y cuando los recursos están disponibles, inmediatamente los estamos entregando. Así que no olviden que como iglesia seguimos ofrendando para el proyecto social. Seguimos llegando a muchas familias a través del banco de alimentos, supliendo otras necesidades que surgen en este tiempo, donde el evangelio es ese: el que tiene comparte con el que no tiene. Y que como iglesia seguimos haciendo una tarea, la cual Dios nos encomendó. El proyecto sigue. Seguimos siendo una comunidad de discípulos maduros y apasionados que amamos a Dios y todo lo que Él ama. Y seguimos existiendo para traer personas a Jesús, que se conecten, que crezcan y sirvan en el propósito de Dios. Así que no dejen por favor de orar por nosotros, no dejen de orar por la pastoral de esta casa, el liderazgo de esta casa. No dejen de contribuir, de poder dar sus aportes para que este proyecto pastoral siga avanzando, este proyecto social siga marchando, para que podamos seguir llegando a cada familia de nuestra ciudad y donde Dios nos permita llegar. No hemos parado y no vamos a parar. El encuentro no está cerrando absolutamente nada. Cada vez estamos haciendo mucha más apertura para poder estar tan cerca como nos sea posible. Porque hoy no podemos estar juntos, pero sí permanecemos unidos. Y así vamos a permanecer hasta cuando el Señor venga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que tengan una bellísima noche. Dios les continúe bendiciendo.